Hola, Ariel, buen día. Por favor, si puedes encender tu cámara y tu micrófono para comenzar la participación. ¿sí lo escucho? Se te Ya, escucha muy bajito. déjame ver, es posible. Ahí se escucha. Ahí sí te escucho. Sí, dale. Ya, estoy preparado para el rato. Pero me dice, lo quiero regalar. Ay, pero tomar primero para mí es gato. Oh, ¿qué, qué quiere que te cuente? O también hago un resumen de la clase de hoy. Ya. Podemos comenzar la participación. La clase pasada vimos métodos de separación y purificación. ¿Podrías darnos un resumen de lo que vimos en la clase pasada? O sea, vimos los cuatro tipos de separación. Bueno, de separación y filtración, que es filtración por gravedad, eh, al vacío, la centrifugación y decantación. En la centrifugación se va a separar partículas pequeñas, creo que era, siendo que con las fuerzas centrífugas lo que giran a gran velocidad, o gravedad es del líquido sólido y del líquido líquido, creo, donde nomás por la fuerza de gravedad se va a ir separando. Al vacío es cambiar la gravedad, dejándolo al vacío, y la decantación era Voy a revisar tus apuntes. sí, estoy viendo. Eh, ya. La decantación es para separar sólidos, es separar mezclas heterogéneas. ¿Mezclas sólidas o sólidos líquidos? Eh, Sólidos líquidos, Ya, y la porque decantación son más también me heterogéneos. podría servir para mezclas líquido-líquido. Y basándome en qué fundamento Sí, teórico podría decir que puedo separarlas. eh, sí, sí, por su densidad, por la densidad, tipo con el agua y el aceite, que no se unen, por lo tanto son dejáis. Y Ya, por ¿y por qué no separarlo se une? porque tienen diferente densidad. Entonces, Ya, el aceite flota sobre el agua. ¿qué ocurre con la polaridad o las fuerzas intermoleculares? El agua y el aceite son solubles entre sí. No, porque Ya, el aceite no es el polar. aceite no es polar, correcto. ¿Y el agua, qué interacciones puedo tener? ¿Qué fuerzas intermoleculares puede formar el agua? De puentes de hidrógeno y Ya, y el aceite puede formar dispersión del hondo. Ok, bien. Eh, una pregunta más para ayudarte en la calificación. Bien. ¿Cuáles son los componentes que yo necesito en un sistema de filtración al vacío? ¿Cómo yo armo el sistema de filtración al vacío?
Ya, el embudo con el filtro, y el matraje para, el matraje no se va a hacer el vacío, se llama matraje. Hay dos tipos de embudo. ¿Cuál embudo es el que yo utilizo para el vacío y del matraz? ¿Cómo se llama ese matraz? Porque no es el mismo que el matraz del Legmeyer. Ajá, ahí. El matraje quita SATA y el embudo box. Bien. ¿Algo más que quieras complementar? Y la máquina de vacío que se conecta al matraz. Y el este que, el- la goma esta para cubrir el espacio que queda entre el embudo y el matraz. Perfecto. Y la manguera, ¿no? Bien. Gracias, Ariel. Sí pudimos rescatar tu participación. Tienes los puntos de completo. Bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase, chicos. El día de hoy vamos a ver otro. ¿Pasó? Ok, vamos a comenzar la clase. Si nadie más quiere participar, no sé si Natalie me está diciendo para participar. Sí, yo. Bien, vamos, Natalie. Si quieres participar, dale. Enciende la cámara y el micrófono para la participación. Ay, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Te escucho muy bajito. Um, ahí. Sí, ahí te escucho un poquito mejor. Ok. Y no me vas a preguntar. O es sobre el tema que habla el compañero. No te escucho. No entiendo por qué no se escucha bien. Si no puedes participar, no hay problema. Puedes participar en la siguiente clase. Me confirma si vas a participar. Sí, pero es que no sé por qué no me escucha bien. Es que se te escucha muy bajito. No, no te entiendo, no te entiendo bien. Bien, bien. Ahí. ¿Ahí me escuchas? Ay, escúchame. No, no se te escucha. Hola. ¿Y ahí? Ahí sí, ahí sí. Ahí se me escucha. Sí, ahí sí te escucha. Ya, lo que estaba preguntando era si lo que era sobre lo que el compañero mencionó, ¿verdad? ¿Puedes decir algo que complemente lo que dijo tu compañero o hacer un resumen de la clase pasada? Algo que falta decir o algo que quieras tú complementar o repetir de nuevo todo. Um, los métodos de centrifugación. Sí, los de separación y purificación. Salubridad, antisalubridad, Filtración, decantación, centrifugación. densidad, solubilidad y polaridad. Son los que influyen. Bien, Natalie, ya en la siguiente clase puedes, comenzar tu participación. Ahí tendrías que hacerlo con la clase que haremos el día de hoy. Entonces ahí para que estés preparada y no.
ahorita penalizarte por nada. Bien, vamos a comenzar, chicos, por temas de tiempo, que ya también la clase de hoy puede ser corta o puede ser larga, dependiendo de cómo nos manejemos con el tiempo. Porque hay mucha información, entonces ahí yo me extiendo demasiado. Entonces, vamos a tratar de recortarlo la clase para no extenderme yo mucho. Sí, Natalia, en la siguiente puedes participar, pues ahí tendrías tu primera participación. Bien, chicos, entonces, la semana pasada vimos lo que era métodos de separación y purificación. Hablamos lo que era la filtración, la decantación, la centrifugación. Entonces, para complementar un poquito lo que decían sus compañeros, en la centrifugación yo me basaba en el principio de diferencia de densidades de los componentes en una mezcla heterogénea y que por efecto de la fuerza centrífuga facilitaba yo la separación de esos componentes en un menor tiempo a diferencia de la densidad. Y esa era una ventaja que tenía el proceso de centrifugación, ya que yo podría hacerlo en 5 minutos y obtenía la separación neta de estos dos compuestos, lo que sería el sólido o un líquido por diferencia de densidades. El más denso se concentraba en la parte de abajo y el menos denso en la parte superior. A diferencia de la densidad, que yo lo tendría que dejar en un tiempo de reposo muy prolongado, unas 48 o 24 horas, para poder observar esta doble fase. Y poníamos de ejemplo el agua con el aceite, que son no miscibles entre sí, no son solubles, y por ende el aceite al tener menor densidad se iba a colocar en la parte de arriba y el agua al tener mayor densidad en la parte de abajo. Y para poder hacer la separación completa y poder ver esta línea divisoria entre las dos fases, teníamos que dejarlo decantar por lo menos unas 24 horas. Luego de ese tiempo podríamos ver que existe una línea completamente divisoria donde en el cual mediante la abertura de esta llave podríamos separar la fase acuosa de la fase orgánica. Pero eso es después de ese tiempo, mientras que en la centrifugación era mucho más rápido. Si en la decantación lo hubiésemos dejado apenas 15 minutos, probablemente hubiésemos visto emulsiones todavía formadas o incluso burbujas dentro de lo que es la línea de separación y no iba a ser una separación eficiente. Otra ventaja que tenemos con respecto a la centrifugación es que en la centrifugación yo puedo formar dispersiones coloidales, es decir, partículas muy pequeñas que a simple vista, al momento de yo mezclarla con el agua o con cualquier solvente, se podría decirse que estamos trabajando con una mezcla homogénea, pero realmente no es así porque no se va a mezclar este sólido, sino que las partículas son muy pequeñas que no las podemos ver como fuera con partículas más grandes, como arena, como que si fuera eh, carbón activado, como que si fueran hojas de una planta triturada, no lo podemos ver porque son partículas más pequeñas. Entonces, aparentemente podría decirse que es una solución homogénea, pero no es así. Si nosotros dejamos de cantar una solución como esa que tiene coloides, entonces sí vamos a ver la doble separación. Pero la ventaja de esta centrifugación con respecto a la filtración es que al ser partículas muy pequeñas, yo lo separo por diferencia de densidad. Mientras que en la filtración yo tengo que saber cuál es el tamaño de partícula que tienen estas especies, esta sustancia, para yo poder seleccionar el papel filtro basada en el número, en el tamaño del poro de estas partículas. Entonces puede ser que si yo trabajo con una filtración, por gravedad o algo así, utilizando estas partículas muy pequeñas, puede ser que, como dijo Guillermo, se me pasen estas partículas con el líquido si no considero el tamaño de partícula que tiene este componente. Entonces es una ventaja si lo trabajamos con la centrifugación, basándonos en las diferencias de densidades. Entonces también hablábamos mucho de la filtración por gravedad, la ventaja que tiene la filtración al vacío con respecto a la gravedad es que por este efecto de diferencia de presión yo puedo facilitar la filtración en un menor tiempo posible. Bien, entonces ahí hay muchas cosas de que hablar. De hecho, la clase de la semana pasada fue bastante larga, pero esa era la idea de ver cómo ustedes interpretaban estos métodos de separación. Y todos estos métodos trabajaban con mezclas que son heterogéneas, que tenían dos fases no miscibles entre sí y que podía separarla porque era visible esta separación o estas fases de cada componente. Mientras que el día de hoy vamos a trabajar con otro método de separación, pero es un método de separación específico para mezclas homogéneas.
Entonces, ¿por qué homogéneas? Y en una destilación simple yo trabajo con dos compuestos líquidos, ya no son sólidos líquidos ni líquidos, ya no son sólidos líquidos, sino que puedo ser líquido líquido, y si es sólido líquido tiene que ser miscible con el componente o solvente. Entonces, trabajo con mezclas miscibles y vamos a trabajar con, ahora basándonos, no, ya no en la diferencia de densidad, sino en la diferencia de punto de ebullición de los componentes de esta mezcla. Entonces, para entender un poco lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a trabajar con lo que es destilación simple y destilación fraccionada y vamos a comprender los fundamentos teóricos detrás de cada proceso de destilación simple y destilación fraccionada, como es la presión de vapor que ejercen los componentes por efecto de la temperatura o del calor, la ley de Dalton, la ley de Raoult. Hay mucha información detrás y para eso les voy a compartir ese videíto. Déjenme ver si les compartí el sonido y que ustedes puedan entender mucho más el concepto de destilación simple. Bien. As a liquid is heated, it gains energy until the increased disorder of the gas phase outweighs the intermolecular interactions in the liquid phase. Once enough molecules are in the gas phase, they escape the liquid in the form of bubbles. This effect, called boiling, occurs when the total vapor pressure of the substance is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure is the pressure of a vapor in equilibrium with its condensed phase, and it varies with temperature. Eso es interesante lo que dice el video porque cuando yo comencé la clase, sí, no tiene subtítulos en español, por eso no se los puedo mostrar en español, pero yo lo voy a ir cortando poco a poco para explicarles lo que dice el video, para que entiendan y que estemos ahí a la par. Bien, lo que dice el video ahorita es que cuando yo ejerzo calor en una solución, yo comienzo a aumentar la presión de vapor del sistema. E incluso dentro de las primeras clases, cuando hablamos de punto de ebullición, ustedes me decían que es la temperatura a la cual hierve una sustancia. Que yo les dije, tratemos de manejarlo con términos técnicos y digamos que es cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Entonces ahí ocurre la ebullición. Entonces viene aquí ese concepto de presión de vapor que ustedes me dirán, pero ¿qué es presión de vapor? La temperatura la puedo ver, pero la presión de vapor no la veo. No puedo comprender el concepto. Me pueden decir eso. Y efectivamente lo que ocurre es que cada sustancia líquida ejerce una presión de vapor. Cuando yo les hablé en una clase, les hablaba de que si yo tengo un recipiente hermético contenida con una sustancia y ese recipiente está completamente cerrado, lo que va a ocurrir es que ese espacio vacío, esa fase gaseosa que es aire, va a comenzar a saturarse con las moléculas que comienzan a interactuar con la fase gaseosa. Es decir, si tengo etanol encerrado en un compuesto, y yo en un envase y yo abro ese envase después de cierto tiempo, va a oler o se va a concentrar demasiado el etanol. Pero lo que pasa es que la fase gaseosa, el aire, se está comenzando a saturar y comienza a interactuar con la volatilidad o las moléculas volátiles de ese componente. Porque al ser un componente volátil siempre va a estar interactuando, pero al estar encerrado en un envase hermético, el contenido de aire gaseoso se va a saturar con ese compuesto. Entonces, esa presión o esas moléculas volátiles que comienzan a interactuar entre sí con la fase gaseosa se conoce como presión de vapor, porque cada componente ejerce una presión de vapor dentro de un sistema. Entonces, cuando yo tengo una mezcla de componentes y ambos son líquidos, entonces dentro del sistema cada componente me va a ejercer una presión de vapor y esa presión de vapor va a depender de la concentración que tenga en la solución. Entonces, ahí viene el primer concepto que es la ley de Raoult. La presión parcial que ejerce un componente en la totalidad del sistema va a depender de la presión de vapor de ese componente puro multiplicado por su concentración molar dentro de ese sistema total. Eso es lo que me va a explicar ahorita el video. In a mixture of liquids, each component has its own vapor pressure, which we call its partial pressure. The total vapor pressure of the mixture is equal to the sum of the partial pressures. Si ven, ahí me muestra la imagen que tengo un recipiente donde tengo una mezcla de A y B.
y cada cada componente A y B me va a ejercer una presión parcial de ese componente en la mezcla. Y la suma de esas dos presiones parciales me va a generar lo que es la presión total del sistema. Y ahí viene otro concepto que es la ley de Dalton. La presión parcial, ¿cómo la calculo? Con la ley de Raoult, que era lo que les explicaba, que es la multiplicación entre la concentración de este componente con la presión de vapor del componente puro. If the liquids are miscible, meaning that they always form a homogeneous solution, the partial pressure of each component is the vapor pressure of the pure compound at that temperature times its mole fraction in the liquid. The temperature at which the first bubble of vapor starts. Algo que dice ahí muy importante es que para yo tener que se cumpla más que nada la ley de Raoult y la ley de Dalton, es que los componentes deben ser miscibles entre sí. Entonces, si yo tengo una solución de agua con sal, la sal no me va a generar una presión de vapor porque no es un líquido. Entonces, me va a afectar claramente el punto de ebullición por propiedades coligativas, pero la diferencia es que la sal no me va a generar una presión de vapor. Entonces, la presión de vapor en este caso está dada únicamente por la del agua. Y yo no puedo aquí aplicar que la suma de las presiones parciales va a ser la presión total, porque la sal no me genera una presión de vapor. Entonces, aquí tengo que aplicar adicional, bueno, dejando de lado esa parte de las propiedades físicas y cómo se ven afectados, tengo que aplicar lo que sería lo que aprendimos en química general del aumento bulloscópico, que dependía de la concentración molar de la sustancia para yo poder calcular su punto de ebullición final de la mezcla en sí. Entonces, aquí ya viene otro concepto, pero cuando hablamos de líquidos miscibles, aquí aplicamos netamente lo que sería la ley de Raoult y la ley de Dalton. Entonces, cuando tenemos un componente puro, chicos, nosotros trabajamos en un punto de ebullición. Recuerdan que en clases pasadas, cuando hablábamos de punto de fusión, hablábamos de un rango y donde ese rango correspondía al primer punto inicial de fusión, donde el primer sólido se fundía hasta que ocurría en la última hasta que ocurre que el último sólido se funda, entonces ese es mi rango de fusión. Pero cuando hablamos de un componente puro, ya no hablamos de un rango, sino que hablamos de un punto de ebullición. Entonces aquí van a venir dos conceptos importantes, que es lo que se conoce como punto de burbuja o bubble point, que es lo que les va a mostrar en el video, y el punto de rocío, que es el dew point, que también les va a mostrar el video. Entonces, cuando tenemos un componente puro, el punto de rocío, el punto de burbuja y el punto de ebullición son los mismos. Pero cuando tenemos una mezcla y cada uno me ejerce una presión de vapor dentro de mi sistema, entonces ya no voy a trabajar con un punto de ebullición, sino con un rango de ebullición que va a estar localizado justo en la temperatura de ebullición de cada componente puro. Y eso es lo que me va a explicar aquí. Starts to form in a liquid mixture is called the bubble point. For a pure liquid, both the bubble point and the temperature at which vapor starts to condense, or the dew point, are the same as the boiling point. However, for a mixture of two miscible liquids, both the bubble point and the dew point will be between the boiling points of the components. When the mixture first boils, the vapor is rich with the compound with the lower boiling point, or the more volatile compound. This increases. Entonces, ¿cuándo podríamos decir qué es el punto de burbuja? El punto de burbuja vendría a ser la temperatura a cual ocurre la primera aparición de esa burbuja. Mientras que el punto de rocío corresponde a la temperatura a la cual el vapor se me comienza a condensar. Entonces, ahí de hecho se han hecho experimentos para determinar cuánto es punto de burbuja y punto de rocío, y se lo puede determinar, incluso más adelante en un video se los voy a mostrar cómo se determina esas temperaturas, y en sus informes ustedes también van a tener que hacer ese tipo de gráficos. Is the proportion of the compound with the higher boiling point, or the less volatile compound, in the liquid mixture. Distillation is a separation technique that takes advantage of this phenomenon. In a simple distillation, a homogeneous liquid mixture is boiled. The rising vapor then enters the inner chamber of a water-cooled condenser. The vapor condenses to a liquid called the distillate, which is then collected in a separate vessel.
Si se dan cuenta, este es un sistema de destilación simple armado. Tenemos un balón de destilación que debe tener una boca esmerilada para generar un sello perfecto con lo que vendría a ser los siguientes componentes del sistema. Tenemos un adaptador o cabezal de destilación que a su vez debe tener ese fondo esmerilado para que se genere el sello perfecto. Todos sus lados tienen ese esmerilado. Incluso tiene un brazo lateral que me permite conectar el condensador. Y este condensador en ese video tiene un codo de destilación que directamente me conecta a una probeta. Si yo puedo, para ser más preciso, especialmente para componentes orgánicos que son volátiles, este codo de destilación debería tener un fondo esmerilado y puedo yo acoplarlo a otro balón de destilación esmerilado para permitir un sello perfecto y que parte de ese condensado no se volatilice si son compuestos orgánicos. Entonces, ese es un sistema armado y como ven en el video, cuando ejerzo calor, parte del componente volátil se transfiere en su forma de vapor y por efecto de la temperatura del agua fría, se comienza a condensar y es lo que comenzamos a recolectar. Pero si se dan cuenta, ahí existen unas partículas azules que también se van en el destilado. Y lo que ocurre es que cuando hacemos una destilación simple, hay que considerar cuál es la temperatura de ebullición de ambos componentes y que esa temperatura no exceda un delta de 30 grados, perdón, que sea mayor a 30 grados centígrados. Porque de lo contrario puede ocurrir eso, que yo estoy evaporando parte de la solución y se me está yendo el otro componente. Que sí va a ocurrir y de hecho por eso hay que controlar bastante bien la temperatura para que el calentamiento no sea muy violento y la temperatura no aumente súbitamente, demasiado rápido. Entonces, estas son consideraciones especiales en la destilación simple. Controlar el calentamiento, que ese no sea brusco, que no sea muy vigoroso, porque de lo contrario puede ocurrir que toda la solución se me está yendo con lo que sería el componente más volátil. Entonces, aquí está ocurriendo y de hecho ya veremos cuáles son otras recomendaciones a seguir para el sistema de destilación simple. As the boiling continues, the compositions of the liquid and the vapor change as the more volatile component is removed. So, if we collect the distillate in small fractions, we'll see that each fraction contains the compounds in a different molar ratio. As the proportion of the less volatile component in the liquid mixture increases, so do the bubble point and dew point. Entonces, eso es lo que les comentaba. Cuando tenemos una mezcla homogénea de dos líquidos que son miscibles entre sí, trabajamos en un rango de fusión y podemos incluso graficarlo a través de un diagrama de punto de ebullición o TXY, que en este caso también se lo conoce, donde el eje X corresponde a la fracción molar de un componente. Ya puede ser, no hay que ser tan específicos a decir que es la fracción molar en la fase líquida o en la fase de vapor, porque me sirve para las dos, por eso lo hacemos de manera general. Corresponde a la fracción molar de un componente. Mientras que en el eje Y corresponde a la temperatura de ebullición o en la que ocurre esta transferencia de fases. Entonces aquí tenemos dos líneas. La curva de abajo corresponde al punto de burbuja, donde ocurre la aparición de la primera burbuja para hacer la transferencia de fase. Y la otra línea entrecortada que corresponde al punto de rocío, que es la temperatura a la cual se condensa. O bueno, ocurre el vapor y luego ese vapor lo tenemos como condensado. Entonces, acá tenemos las dos curvas, una es el punto de burbuja, el otro es el punto de rocío. Plotting the mixture's bubble and dew points versus the mole fractions of the components makes a boiling point diagram. Once we have this diagram, we can use the dew point curve to determine the composition of the vapor at a given temperature. In this lab, you will set up and perform the simple distillation of a mixture of cyclohexane and toluene and record the temperature of the vapor throughout the experiment. You'll then use the published boiling point diagram for cyclohexane and toluene to determine the composition of the vapor, allowing you to estimate the composition of the liquid mixture throughout the distillation. Entonces, antes de And for pasar el video, cyclohexane and toluene, diagram. ¿cómo yo interpreto ese diagrama? Si se dan cuenta,
El punto de burbuja yo lo relaciono con la fracción molar que hay en el líquido, mientras que el punto de rocío, que es la línea punteada de arriba, lo relaciono con la fracción molar en la fase de vapor. Entonces, si me voy por ese lado, podríamos decir que a la temperatura puede ser 98, podríamos decirle 98 grados centígrados, donde se topa con el punto de rocío. Yo tengo una composición de vapor para el componente de azul, podríamos decirle que es 0,20 en el vapor. Por lo tanto, si es una mezcla binaria de dos componentes, lo restante vendría a ser el componente enriquecido en la fase de vapor, que vendría a ser el punto rojo. Es decir, para el punto azul tengo 0,20 y lo restante, que sería 0,8, correspondería al punto rojo. Pero en la fase de vapor, es decir, lo que condenso, eso es lo que yo tengo ahí en mi solución. Entonces está mayormente enriquecida con el punto rojo. Y si nos damos cuenta, cuando tengo solamente el componente puro rojo, el punto de ebullición de este podría ser aproximadamente 60 grados centígrados, cuando está en su fase pura. Pero cuando ya no tengo nada del punto rojo y solamente lo concentro o lo enriquezco con el componente azul que me muestra aquí en este video, entonces la temperatura de ebullición de este componente puro corresponde a 130, podemos decir. Entonces, así yo interpreto un poco las gráficas de punto de ebullición. Entonces, este es mi sistema de destilación simple. Vean cuáles son los componentes que arman este sistema de destilación simple. Tenemos un balón de destilación donde va a contener la solución líquida miscibles entre sí, que puede ser hexano con etanol, etanol agua, y a su vez va a tener una fuente de calor que es la que le va a permitir que la presión de vapor aumente por efecto térmico eh, de esta fuente. Y por ende voy a obtener vapor en esta fase. Entonces, el termómetro, si se dan cuenta, el termómetro debe estar justamente a la altura de lo que sería el brazo lateral que conecta el tubo del condensador, que es lo que se muestra aquí. En el video veíamos que el balón de destilado no tenía esta forma, sino que acá tenía una boca esmerilada y de esa boca esmerilada teníamos un adaptador o cabezal de destilación con el que lo conectábamos. Y de hecho, así siempre se forma ese sistema. Entonces tenemos el tapón para evitar fugas y tenemos el termómetro que ingresa y está justamente a la altura de, el brazo lateral. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué tenemos el termómetro aquí y no en la solución directamente donde ocurre la ebullición? Recuerden que si tenemos una solución de sal con agua, como ocurría en química general, y decíamos que se veían afectadas las propiedades coligativas, el punto de ebullición de esta solución no eran los 100 grados centígrados, sino que era un poquito más arriba, 105, 104, 110, 106, aumentaba el punto de ebullición. Pero yo no quiero el punto de ebullición de la solución, yo quiero el punto de ebullición donde voy a concentrar el componente más volátil. Entonces, si tengo agua con sal, la temperatura a la que está ebulliendo o la que concentro el vapor de este componente puro debe ser los 100 grados centígrados, porque recuerden que aquí lo que obtengo es agua. Entonces, lo que evaporo vendría a ser netamente ese componente puro. Y la temperatura a la que comience este compuesto a formarse o a su forma de vapor y luego a condensarse, esa es la temperatura que yo voy a registrar. Por ende, el termómetro debe estar aquí en este brazo lateral para yo poder registrar la temperatura a la que llegue este vapor y por ende pueda concentrarlo a través del condensador. No se lo ingresa acá porque de lo contrario estaría midiendo la temperatura de ebullición de la solución y lo que yo quiero es controlar que netamente lo que yo obtenga en mi destilado es el componente puro. Por ende, un punto importante en la destilación simple es lo que yo les mencionaba, que si yo quiero aislar dos componentes en una mezcla homogénea, la diferencia entre sus puntos de ebullición debe ser mayor a 30 grados centígrados. El etanol, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 78 grados, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, la diferencia es de 22 grados centígrados. ¿Se lo puede hacer por destilación simple? Aún se lo puede hacer, pero es recomendable, no. Si yo lo quiero concentrar, luego veremos ahí qué ocurre con el comportamiento del agua con el etanol. Entonces sí lo puedo hacer para concentrarlo, pero llegará un momento en que ya no lo puedo concentrar más porque
ahí viene otro término que es el punto azeotrópico. Entonces, para no salirnos del tema, se los voy a mostrar aquí lo que es el punto azeotrópico o cómo se forma. Bien. Entonces, ese es un diagrama tequilla que es lo que mostraba el video donde relaciona lo que es el punto de burbuja y el punto de rocío, siendo la línea azul de abajo lo que es el punto de burbuja y la línea roja de arriba el punto de rocío. Entonces, para una solución ideal eh, que se comporte idealmente con las curvas netamente que sean como parábolas o polinómicas, no deberían cruzarse entre sí. Pero en el caso del etanol con el agua, estas dos curvas, tanto el punto de rocío como el punto de bruja, se cruzan entre sí y por ende no puedo determinar el rango de fusión o el punto de ebullición. Entonces existe un azeótropo porque cuando yo llego a la concentración de etanol 95% y de etanol y 5% en agua, entonces yo ya no lo puedo separar más. Porque cuando llego a esta temperatura de aquí, que probablemente sea 68 grados, 60 grados centígrados, yo lo que voy a obtener es la combinación de ambas muestras, tanto etanol como agua. Entonces, no puedo concentrarlo más allá debido a que existe este punto azeotrópico. Y otra consideración que yo les había dicho es que el rango de ebullición debe estar dentro de los puntos de ebullición de los componentes puros, no debe pasarse. Pero ¿qué ocurre aquí con el agua y el etanol? Resulta que en el etanol el punto de ebullición es 78 y del agua es 100. Pero miren qué pasa con el punto azeotrópico. Está por debajo del punto de ebullición del etanol. Entonces no es que está mal, de hecho hay muestras que tienen este tipo de comportamientos y esto se debe al punto azeotrópico. Entonces, no se cumplen con lo que hablábamos de la ley de Raoul para soluciones ideales o la ley de Dalton. No se cumple en este caso porque tenemos ese punto azeotrópico y más allá de esa concentración yo ya no lo puedo separar. Puedo hacerlo mediante otros métodos, pero ya no me serviría la destilación simple, que es la que que es la que estamos viendo ahora. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Dentro de los conceptos que vimos dentro del video era la ley de Raoult. Cuando decíamos que tenemos dos componentes, la suma de esas dos presiones que me ejerce cada componente corresponde a la presión total del sistema. Pero esas presiones que yo sumo con cada componente se conoce como presión parcial. Y la presión parcial va a estar definida por la presión de vapor del componente puro multiplicado por la concentración molar de ese componente en la mezcla. Entonces, esa multiplicación me va a dar la presión parcial, que es la que yo vi como la suma de las presiones para darme la presión total del sistema. Eso se conoce como ley de Raoult y la ley de Raoult únicamente se aplica a soluciones ideales. ¿Qué es una solución ideal? Eh, que la concentración o el mezclado esté en una proporción de 1 a 10%. Es decir, si yo tengo una solución de agua con sal, la sal debe estar concentrada en un por ciento, máximo hasta 10%. Por ejemplo, tengo 100 mililitros de agua y coloco 100 gramos de sal, entonces todavía tengo una solución ideal. Podría comportarse como una solución ideal, pero también va a depender de las fuerzas intermoleculares. Entonces, generalmente en soluciones o compuestos orgánicos, como la interacción de ellos es dispersión del hondo, tengo un comportamiento ideal y en compuestos orgánicos casi siempre se cumple esa ley de Raoult, porque el comportamiento es afín a cada una de las moléculas. En el caso de la sal con el agua, no se cumple la ley de Raoult porque tengo interacciones ion-dipolo y puedo bueno, tengo una electroficidad debido a esa sal que le estoy agregando. Entonces no se comporta como una solución ideal y más aún si le agrego demasiada sal. O sea, ya no tendría una solución que se comporta afín con respecto a otro solvente. Entonces, importante, chicos, que cada vez que nosotros hagamos la destilación simple, es saber qué componentes tengo en la mezcla para yo poder controlar la temperatura de ebullición. Si yo controlo y la temperatura está a 100 grados centígrados, pero de repente se me trepa demasiado a 150, entonces, ¿qué pasó? Ya no tengo el agua que bulle a 100 grados centígrados, sino que estoy evaporando otro componente. Entonces, ahí yo sé que ya en la destilación
La debo de tener porque ya superé el punto de ebullición del componente de interés que yo quería. Entonces, debo conocer los puntos de ebullición para controlar el calentamiento y que no sobrepase el punto de ebullición del componente de interés o el más volátil. Asimismo, como les mencionaba, la diferencia de los puntos de ebullición entre los componentes de la mezcla debe ser mayor a 30 grados centígrados y el calentamiento debe ser suave, tampoco muy vigoroso, porque si caliento bruscamente, ¿qué va a pasar? Como la sustancia comienza a hervir, se comienza a generar vapor y comienza a generarse burbujas, comienza a salpicar. Entonces, yo puedo tener mi balón de destilación. Este comienza a salpicar, pero si llegara parte de la que estoy salpicando, llegara a lo que es el condensador, entonces voy a contaminar la muestra destilada. Entonces, siempre controlar que la temperatura de calentamiento no sea tan brusca, no sea muy violenta, porque de lo contrario va a ocurrir esta salpicadura de la solución. Y como les mencionaba, el comportamiento de la mayoría de estas soluciones orgánicas se aproxima al de una solución ideal. Por ende, puedo aplicar la ley de Raoult y la ley de Dalton. Bien, entonces, este video es importante, chicos, que ustedes lo vean, porque ese es el que ustedes van a utilizar para elaborar su informe. Aquí tenemos la mezcla de ciclohexano y tolueno. Entonces, me gustaría que apunten la cantidad de mililitros que utiliza de ciclohexano, la cantidad de mililitros que utiliza de tolueno. Y luego vamos a ver cómo cuando arma el sistema de destilación simple va recolectando diferentes muestras cada cierto tiempo y las va a ir caracterizando para saber qué tanto de ciclohexano tengo, qué tanto de tolueno tengo en mi destilado. Entonces, al caracterizar eso, ese destilado se comporta como mi fracción molar de vapor. Entonces, ¿por qué se comporta así mi fracción molar de vapor? Porque corresponde justamente al vapor que condensó. Mientras que lo que obtengo en el matraz vendría a ser la parte líquida. Entonces, ya les voy a explicar cómo funciona esto. Vamos a viendo el video. In this lab, you will use simple distillation to separate a mixture of cyclohexane and toluene. Before you start the lab, put on the appropriate personal protective equipment, including a lab coat, safety goggles, and gloves. This experiment must be conducted in a hood. First, you will need to assemble the distillation apparatus. Refer to the example setup that has been prepared by your instructor. Then set up the two stands next to each other in the hood, and then place the magnetic stirrer on the base of one of the stands. Place the heating mantle on top of the magnetic stirrer, and then plug it into the temperature controller. Add 5 to 10 milliliters of sand to the heating mantle. This will allow more homogeneous heating of the round-bottom flask. Clamp the long-necked round-bottom flask to the stand above the heating mantle. Now obtain cyclohexane and toluene from your instructor. Measure 2 milliliters of cyclohexane using a volumetric pipette and dispense it into the round-bottom flask. Then use a clean volumetric pipette to measure 2 milliliters of toluene and add it to the flask as well. Next, carefully insert a thermometer into an adapter by gently pushing and twisting it through the top. Lightly grease the adapter with vacuum grease and insert it into the distilling head. Make sure that the thermometer bulb is below the bend of the distilling head. Then lightly grease the joints of the distilling head. Ahí se armando el sistema de destilación. Eso que le está poniendo a la boca esmerilada de cada parte del sistema corresponde a grasa de vacío y es muy recomendable para asegurar que el sello o el acople sea perfecto y casi hermético, y así reducimos las fugas del vapor más volátil. Entonces, es recomendable porque cuando ustedes ponen ese sello alrededor de la boca esmerilada y al momento de juntarlo con el sistema, ven cómo ya ejerce un sello y casi que no lo puedes sacar. Entonces ahí reduce fugas. Si no lo pones, no hay problema porque igual al momento que comienza a condensar el sistema, o perdón, a evaporarse el componente más volátil, el vapor comienza a ascender y forma un anillo alrededor de esa boca esmerilada, de forma que el sistema, o bueno, de forma que esa humedad que me genera el vapor me permite hacer otro sello hermético, sellarlo casi que perfecto. Entonces también se puede utilizar. De hecho, por el mismo sistema que se va generando ese calentamiento, me genera ese sello.
Ahí le agregó 2 mililitros de ciclohexano, 2 mililitros de tolueno a la mezcla y lo que está haciendo es el armado del sistema. Le agregó arena, más que nada para homogenizar el calentamiento, pero a veces si no tenemos arena, se puede utilizar núcleos de ebullición, más que nada para controlar que la evaporación o la ebullición no sea tan brusca. Entonces son unas bolitas de vidrio chiquitas, no sé si ustedes la habrán visto en química en general, la primera clase que era el pesado para utilizar la balanza gravimétrica. Entonces, esas bolitas de vidrio yo las puedo poner en mi balón de destilación y así controlo que la ebullición no sea tan violenta y tampoco me genere mucho rebote de la solución por la cantidad de energía cinética de las moléculas. Entonces, trata de hacerlo más controlado y evita que me salpique a los costados. Entonces, también se puede utilizar núcleo de ebullición o incluso un agitador magnético acompañado de los núcleos de ebullición para que la distribución de calor sea uniforme. Add a stir bar to the round bottom flask and insert the distilling head into the round bottom flask. Now clamp the condenser to the second stand with it oriented diagonally toward the side joint of the distilling head. Connect one piece of tubing to the tap water faucet in the hood. Then attach the other end to the inlet port of the condenser, which is located furthest from the distilling head. Connect the second tubing to the outlet port, which is located closest to the distilling head. Then place the end of the tubing connected to the outlet port into the drain. Connect the condenser to the distilling head. Then lightly grease the joint of the condenser and attach the connecting tube. Place a 10 milliliter graduated cylinder below the outlet of the tube. Gently lower the setup until the round bottom flask is seated in the sand in the heating mantle. Double check all of the connections on your setup to make sure that they are tight and oriented correctly. Then secure each joint with a plastic clip. Now let's start the process by slowly turning on the flow of water to the condenser. Be careful not to turn on the water too quickly. If the water pressure is high, the tubing may pop off the condenser. Turn the magnetic stirrer to the lowest setting and set the temperature controller to heat the mantle to just above 90 degrees Celsius. Once bubbles start forming in the liquid mixture, adjust the heat until the distillation rate is about 2 drops per minute. You should also see drops forming on the thermometer bulb. Record the temperature after every 2 drops that fall into the graduated cylinder or every minute. When there is about 0.5 milliliters of the mixture remaining in the flask, which will look like a thin layer of liquid, turn off the heat and gently lift the glassware setup from the heating mantle. Then remove the stir plate with the heating mantle and set it aside. Never heat the mixture until the flask is dry, as this may cause an explosion. Miren esas recomendaciones y muy importantes. Teníamos 4 mililitros de la solución en total, entonces lo que hizo fue tratar de evaporar o concentrar las soluciones cada cierto tiempo. Pero cuando se dio cuenta de que quedaba apenas 1 mililitro dentro de lo que sería el balón de destilación, retiró la manta de calentamiento y comenzó a levantar el equipo. No lo desarmó inmediatamente porque está caliente, entonces la recomendación siempre es dejar que se enfríe a temperatura ambiente o incluso con una franela, lo humedeces la franela primero y tratas como que enfriarlo y arropar al sistema para que ese se comience a enfriar. Para que cuando aumente la temperatura tampoco sea muy brusco, porque si enfrías mucho el sistema, así demasiado brusco, también puede resquebrajarse el balón. Entonces, como que lo humedeces la franela y tratas de enfriarlo con la franela húmeda. Si dejas que se evapore toda la solución y calientas el sistema de destilación vacío, seco completamente, este se puede explosionar. Entonces puede ocurrir este tipo de explosión en el sistema porque el material ya no resistiría, no tendría algo que calentar. Entonces puede ocurrir este tipo de explosión del sistema si lo dejo calentar mucho tiempo, incluso si se queda seco. Entonces nunca dejar que el sistema se quede seco, sino que comenzar la destilación y dejar un remanente muy pequeño para evitar que no se sobrecaliente y no ocurra esa explosión del sistema.
Then turn off the water to the condenser and allow the setup to cool completely. When cool, carefully disassemble the glassware. Dispose of all solutions in the non-halogenated organic waste container. Clean your glassware with acetone, followed by detergent and tap water. Rinse your glassware thoroughly and leave it to dry. Before leaving the lab, dispose of your gloves and wash your hands. First, let's plot the dew point temperature versus the distilled volume during the experiment. We can see that drops start to fall into the collection vessel at about 81 degrees, which is the boiling point of cyclohexane. As the distillation progresses, the temperature increases to almost 111 degrees, which is the boiling point of toluene. This tells us that early in the distillation, the vapor is rich in cyclohexane. As the second milliliter is distilled, the temperature increases by about 20 degrees, which tells us that the amount of toluene in the vapor is increasing significantly. The temperature stabilizes as it approaches 111 degrees, which tells us that the vapor is rich in toluene. Miren esa curva. Ellos hacen una curva que corresponde a la temperatura versus el volumen condensado de la mezcla. Entonces, inicialmente la solución comienza a hervir a los 81 grados centígrados y parte de ese vapor se comienza a condensar. Entonces, a los 0 mililitros, o bueno, a los 0,5 mililitros de la muestra que comienza a ebullir, obtengo vapor y ese vapor comienza a condensarse y está netamente rico o enriquecido con ciclohexano a los 0,5 mililitros. Recuerden que agregamos 2 mililitros de ciclohexano y 2 mililitros de tolueno. Entonces, a medida que ese comienza a calentarse, ven que como que comienza a estabilizarse la solución y al mililitro todavía tengo contenido de ciclohexano. Pero ¿qué pasa después del mililitro? Como ya estoy subiendo mucho la temperatura, parte del tolueno o la concentración de tolueno comienza a aumentar. O sea, no es que netamente tengo 81 grados centígrados, obtengo todo el ciclohexano y luego si pasa de esta temperatura ya estoy recopilando tolueno. No, no va a pasar, sino que lo que pasa es que al trabajar en un rango de fusión, parte del tolueno comienza a concentrarse en mi fase de vapor. Y eso es lo que está pasando aquí. A pesar de que todavía tengo ciclohexano, el tolueno se comienza a concentrar y comienza a aumentar su concentración dentro de la fase de vapor. Hasta que ya llega a los 2 mililitros y en teoría ya no tengo nada de ciclohexano. Y ven que después de los 2 mililitros, como ya solamente tengo tolueno, este tolueno comienza a estabilizarse y ya comienzo a llegar a la temperatura de ebullición del componente puro. Entonces, a los 111 grados centígrados llego al punto de ebullición del tolueno. Entonces, ya netamente este está enriquecido de tolueno y puede que tenga trazas todavía de ciclohexano, que puede pasar. Tengo todavía trazas de ciclohexano, pero ya es muy pequeño y vemos que a los 3 mililitros prácticamente ya que tengo tolueno en su totalidad. Ya no tengo más que el tolueno. Towards the end of the distillation. Now let's look at a boiling point diagram for cyclohexane and toluene. This plot shows the mole percent of cyclohexane and toluene on the x-axis and the temperature on the y-axis. The solid line denotes the bubble point and the dashed line denotes the dew point. First, we'll use the dew point curve to determine the composition of the vapor throughout the distillation. For example, after half a milliliter has distilled, the condensing vapor is about 84 degrees. This corresponds to 95% cyclohexane on the dew point curve. Once we know the composition of the vapor at each point, we can estimate the composition of the boiling mixture throughout the distillation. ¿Se dan cuenta? Miren aquí cómo estimó las concentraciones. Conteniendo lo que sería el porcentaje de ciclohexano versus el porcentaje de tolueno en la solución. Entonces, a los 81 grados tengo solamente ciclohexano y 0% de tolueno. Luego, a los 0,5 mililitros obtengo lo que sería 84 grados de temperatura y obtengo un 95% de ciclohexano, 5% de tolueno. Y a medida que aumento la temperatura,
va decreciendo la concentración de ciclohexano y se va enriqueciendo de tolueno hasta llegar al punto de ebullición de la mezcla pura, del componente puro de tolueno. Y como vimos en la gráfica de TXY o punto de ebullición que mostró anteriormente el video, vemos que esta curva casi que es perfecta, se forma una curva polinómica muy buena que no se cruza entre sí, no forma un punto isotrópico como vimos en la imagen del TXY del etanol y agua. Entonces, ese aquí podríamos decir que es una solución ideal y se aplica lo que sería la ley de Dalton y la ley de Raoult, porque tiene un comportamiento casi idóneo y la curva es bastante buena, no hay un punto que se cruzan entre sí. At room temperature, cyclohexane and toluene have nearly the same number of moles per milliliter. So we'll think of the percentages in terms of volume. So we'll apply each percentage to the volume of liquid distilled, since the previous measurement to determine how much of each liquid was distilled in each step. Entonces, lo que hace aquí es recolectar los datos. Cada cierto tiempo recolectó una fracción del líquido destilado. Cuando recolectó 0.05 mililitros de la mezcla, lo caracterizó y se dio cuenta de que solamente tengo ciclohexano. Entonces, 100% de esa fracción recolectada corresponde a ciclohexano. Por lo tanto, como es una mezcla binaria, el otro componente, que es tolueno, quedaría en un 0%. No tengo nada de tolueno. Pero luego en el segundo punto recolectó 0.45 mililitros del destilado. Y de ese destilado se dio cuenta de que de los 0.45 mililitros, 0.43 mililitros corresponden al ciclohexano y el resto de tolueno. Por lo tanto, hizo el cálculo de la fracción molar de ciclohexano y de tolueno en la mezcla y quedó que tengo 95 en uno y 5% en el otro. Asimismo, 0.50 de un tercer destilado que hizo. Entonces, tengo 0.47 mililitros de ciclohexano y el resto de tolueno. Entonces, ven cómo va disminuyendo ahora la concentración de ciclohexano y aumenta la concentración de tolueno. Entonces, si yo sumo todo ese volumen de ciclohexano que he hecho por cada corrida de destilado, yo debería obtener los 2 mililitros si es que hice por completo la destilación. Asimismo del tolueno. Si sumo todo eso, debería darme los 2 mililitros. Si obtengo menos de eso es porque ya obviamente tuvo que parar el proceso de destilación para evitar que el balón se seque. Pero es importante saber que se cumple el balance de masa. eh, Haciendo tanto tendría que también evaluar qué ocurre en el balón de destilación. ¿Cuánto tengo en el balón de destilación? This tells us that we distilled 1.9 milliliters of cyclohexane and 1.1 milliliters of toluene from our mixture of 2 milliliters of each liquid. Thus, our distillate was 63% cyclohexane and 37% toluene, and our remaining liquid mixture was 10%. Entonces, sumando esos valores que tienen en esas columnas verdes, se dio cuenta que de lo que yo destilé o de lo que el video destiló, obtuvo 1.9 mililitros de ciclohexano y 1.10 mililitros de tolueno. Mientras que en la solución contenida en el balón de destilación, la parte líquida, únicamente contenía 0.10 mililitros de ciclohexano y 0.90 mililitros de tolueno. Vean, en el destilado no obtuve ciclohexano al 100% o al 90%, sino que al 63%. Entonces, a pesar de que yo controle las temperaturas, parte del otro componente menos volátil se me va a ir a la destilación. Entonces, sí voy a tener ese porcentaje. Cyclohexane and 90% toluene. Bien. Entonces, ese video es importante, chicos, porque ustedes van a hacer su informe en base a lo que se muestra en el video. Para eso, yo hice algo adicional que me gustaría mostrarles. Déjenme ver esto. Yo trabajé en este diagrama, chicos, que recopilé lo que me daba el video. Tengo el volumen o la fracción recolectada del destilado. Entonces, como me dice el video, prácticamente copié y pegué estos valores que me daba la fracción del destilado y la fracción de ciclohexano que corresponde a su fase de vapor. Entonces, tengo aquí estos valores y para hacerlo como que más didáctico o más automatizado, lo que hice es que de esa cantidad total que he recolectado, lo resté con la fracción con el valor de destilado de ciclohexano
y obtuve lo que sería el volumen recolectado de tolueno, para que vean que no es mentira. Entonces, tengo 0,45 mililitros que recolecté del destilado. Entonces, el video me dice que de esos 0,45 tengo 0,43 mililitros de cicloxano. Por lo tanto, el restante de este destilado corresponde a tolueno. Asimismo, con la tercera corrida tuve 0,5 mililitros. De esos 0,5, 0,47 corresponden a ciclohexano. El resto corresponde a tolueno. Entonces hice esa diferencia para que sea como que más didáctica, más automática. Entonces tengo acá nuevamente de los 0,3, 0,26 era ciclohexano y el resto corresponde a tolueno. Entonces, así hice con cada uno de los puntos. Ahora, ¿qué pasa con la fracción molar? Esta fracción molar corresponde a la fracción molar en la fase de vapor, porque es lo que yo condensé. Por eso es que ustedes ven que yo le puse aquí volumen de vapor y acá también debería ser volumen de vapor. Entonces, ¿cómo calculo esto? Como lo veíamos en química general, las unidades de concentración molar. Entonces, en este caso, como tengo el volumen, bueno, como es una mezcla ideal, la fracción volumétrica va a ser igual a la fracción molar. Entonces, puedo trabajar con los volúmenes. Tengo el volumen de vapor, lo divido para el total del volumen recolectado y obtengo la fracción molar del ciclohexano para cada uno de esos de aquí. La temperatura en el video no me da, pero yo lo interpreté. Vi la gráfica, dije, bueno, esta parece que está a 81 grados, esta parece que está a 85 y la fui interpretando de esa manera según mi percepción. Entonces ahí la fui poniendo ahí para cada punto. Ahora, como yo sé que se debe cumplir el balance de masa, esta fue la columna adicional que yo agregué. Como yo sé que se debe cumplir el balance de masa, sé que dentro de todos estos valores recolectados, estoy prácticamente recolectando todo el ciclohexano que yo puse al inicio. Entonces, tengo 0,05 mililitros que recolecté en la primera muestra. Luego, en el segundo destilado, recolecté 0,43. Entonces, si sumo ambos, lo que he recolectado hasta ese punto eran 0,48. Entonces, al principio tenía 0,05, luego con las dos destilados que hice ya recolecté mucho más de ciclohexano, 0,48. Luego en la tercera corrida recolecté 0,47 mililitros de ciclohexano. Entonces ya no tuve 0,48, sino que tuve la suma de los 0,47 más los 0,43 más los 0,05. Entonces sumé para más que nada ver que se esté cumpliendo el balance de masa. Entonces, al final obtuve que he recopilado 1,9 mililitros de ciclohexano, que es exactamente lo que me dice el video. Asimismo, lo hice con el tolueno. Lo que hice fue sumar los valores de vapor del destilado condensado y lo que hice fue acumularlos. Por ejemplo, aquí tenía en la segunda corrida tengo 0,45 y de esos 0,45, 0,43 corresponden al ciclohexano y 0,02, o sea, la diferencia corresponde al tolueno. Entonces fui acumulando aquí. En la tercera corrida recolecté 0,03, sumada con la anterior me da 0,05. En la cuarta tenía 0,04, sumadas con las tres anteriores me dan 0,09. Entonces fui acumulando. Y ya sé que en la última corrida obtuve 1,1 mililitros de tolueno. Entonces ya sé que hasta el último punto, eso fue lo que yo recolecté en mi destilado, 1,9 y 1,1. Bien. Entonces, eso fue lo que agregué. Adicional a esto, como yo quiero construir mi diagrama TXY, que es lo que está aquí, y lo voy a borrar para hacerlo con ustedes, yo necesito saber cuál es la fracción molar en la parte líquida, es decir, en el balón de destilación. Entonces, para calcular esto, yo sé que eso de aquí corresponde a la fase de vapor. Por lo tanto, lo restante de esto, de los 2 mililitros, debe corresponder a la fase líquida, o sea, lo que contengo en el balón de destilado. Entonces, quito aquí 2 menos lo acumulado de ciclohexano. En ese punto yo debería tener 1,95 en el balón de destilado. En el segundo punto, en el segundo destilado, yo ya retiré 0,48 más lo adicional anterior, perdón, 0,43 más lo adicional, 0,48. Por lo tanto, en el líquido, en el balón de destilación,
obtengo 1.52. Entonces fui restando los 2 mililitros que puse inicialmente menos lo acumulado por cada corrida hasta obtener, y se cumple el balance de masa. O sea, si se dan cuenta, se cumple que el volumen de ciclohexano que tengo en el destilado es 1.1, pero en el balón de destilado tengo 0.1. Sumado a ambos, es lo que obtuve inicialmente, lo que agregué inicialmente, que eran 2 mililitros de ciclohexano. Asimismo, en el líquido, ¿qué pasaba? En el acumulado no tenía nada, por lo tanto, en el balón de destilación tengo los 2 mililitros que puse al inicio. Luego, asimismo, los 2 mililitros le resto con lo que voy acumulando en mi muestra de condensado para calcular lo que sería el volumen en la parte líquida. Entonces me doy cuenta nuevamente que se cumple el balance de masa. Al final de todo el proceso, he acumulado 1.1 mililitros de tolueno en el destilado y en el balón tengo 0.9 mililitros. Por lo tanto, como agregué 2 mililitros, se cumple el balance de volúmenes. Entonces, para calcular la fracción en el líquido, ¿qué es lo que hago? En el líquido, en el balón, tengo la mezcla de ciclohexano con tolueno. Entonces, lo que hice fue a- hacer una relación entre lo que sería el líquido de ciclohexano en el balón de destilación con respecto a la solución total en el balón. Por lo tanto, sumo la cantidad de líquido del ciclohexano más el tolueno. Entonces, obtengo esta fracción molar en la parte líquida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus informes? Vamos a construir el diagrama TXY. El video me lo da, pero quiero que también ustedes tengan uno experimental. Entonces me voy a gráficos, me voy a diagrama de dispersión. Se me va a generar ese gráfico vacío. Y lo que voy a hacer es, voy a poner que dice aquí, seleccionar data. Agrego un valor y vamos a primero graficar el punto de burbuja. Punto de burbuja. Entonces, dentro de los valores de la serie X corresponde a la fracción molar en el gas, perdón, en el líquido, porque el punto de burbuja me relaciona la fracción molar en el líquido. Entonces voy a coger, puede ser con respecto a los dos componentes, yo lo voy a hacer con el tolueno. Entonces, cojo con el tolueno y en el eje Y voy a graficarlo con respecto a la temperatura. Entonces ya tengo ahí mi punto de burbuja. Ahora voy a coger lo que es para el punto de rocío. Nuevamente en la serie X debería ser ahora la fracción molar en el vapor, porque el rocío se relaciona con la fracción molar en el vapor. Bien, y en la serie Y debería ser con respecto a la temperatura. Bien, entonces ahí ya tengo mi diagrama y veo que se forma el diagrama que tenía antes. Entonces vamos a agregarle aquí eh, los ejes para que se puedan interpretar. Vamos a agregarle una leyenda para que puedan ver de qué trata cada uno. Esto va a ser temperatura. Y esto va a ser fracción molar de tolueno. Bien, entonces aquí este es mi diagrama TXY con respecto al tolueno o diagrama de punto de ebullición. Entonces, para hacer la curvatura, selecciono aquí esta parte del gráfico, doy clic derecho y pongo añadir línea de tendencia. Y me voy a polinómica. Puedo dejarlo en 2, el grado de polinomio 2. Y asimismo, este aquí le voy a poner agregar línea de tendencia, línea polinómica, grado 2. Entonces, para que sea más visible, voy a formatear el eje para que esté en un rango de 70 a 120. Y ahí ya se ve más visible y acá vamos a ponerle un grado de 0 a 100. Bien. Entonces, ahí ya tengo mi diagrama TXY que yo quiero que ustedes lo pongan en el informe porque ya les enseñé cómo hacerlo. Y si se dan cuenta, como es un diagrama experimental, no es muy bonito de verlo como lo muestra en el gráfico, pero puedo construir un diagrama TXY con los valores que me da el video. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pongan en sus informes. ¿Cuál es un diagrama bien bonito y perfecto? Hay
simulador que se conoce como Aspen Plus. En este simulador yo puedo agregar aquí los componentes con los que voy a trabajar. Aquí puse ciclohexano y tolueno, ¿qué? Y luego me fui a la parte de análisis y puse aquí, quiero un diagrama TXY, puse los dos componentes y quiero que la fracción molar me lo haga con respecto al tolueno a una presión de un bar o una atmósfera. Entonces me grafique el diagrama y obtengo esa belleza que está ahí. Entonces tengo un diagrama teórico para el punto de ebullición del ciclohexano y el tolueno. Y los puntos son casi que perfectos y se forma esa curva como que polinómica de grado 2 mientras que en el experimental se veía como que distorsionada un poco, pero es casi cercano y eso se debe porque es un experimento. Entonces, se puede hacer con ese tipo de programa también. Este sí no lo recomiendo que lo descarguen porque es muy pesado y aparte tienen que descargar el craqueado. Entonces, por eso solamente les pido que hagan en el Excel. Bien, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? Espero que les haya quedado claro cómo dibujar el diagrama TXY. Igual queda en la grabación para que ustedes revisen cómo hice los cálculos, cómo hice el gráfico. Entonces, cualquier duda o consulta me la hacen nomás. Bien, entonces, recomendaciones sobre el armado del sistema. Siempre es recomendable que el balón de destilación no esté lleno hasta el tope, sino que solamente ocupe un tercio de su capacidad máxima, porque si lo lleno demasiado, puede pasar que, ya les expliqué, ya se los mencioné, que si el calentamiento es muy brusco, este comienza a salpicar y se comience a ir parte de la solución al condensador. Entonces, solamente llenarlo hasta un tercio de su capacidad. Puedo usar núcleos de ebullición para controlar que el calentamiento no sea muy brusco y que la ebullición tampoco sea violenta. El termómetro debe estar colocado justo a la altura donde está ese lateral que conecta al condensador para poder registrar la temperatura de ebullición del vapor. Darme cuenta que las conexiones de agua de entrada estén en la parte inferior y la parte superior esté la conexión de salida y que antes de iniciar la destilación eso debe estar abierta la llave del grifo para que el sistema esté completamente lleno de agua fría. Entonces, y asegurarnos que todas estas conexiones estén seguras, que sean herméticas, que no ocurra fuga de vapor, etcétera. Al momento de destilar, abrir el paso de agua hacia el condensador, ya les dije que no debe estar vacío ese condensador porque de lo contrario nunca voy a obtener un condensado y puedo perderlo a través de la salida del condensador. Entonces son fugas que puedo obtener en el sistema. Encender la plancha de calentamiento o el mechero e incluso controlar que la velocidad de destilado no sea tan violenta, es decir, que no sea demasiado gota, 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 sino que la puedo obtener de manera controlada. Aquí dice una gota por segundo, el video dice una gota por minuto, eso va a depender bastante eh, del rango de ebullición de la solución. Si es un rango de ebullición menor a 30 grados centígrados, lo ideal sería controlar lo que saque una gota o dos gotas por minuto. Bien, y anotar el líquido, o perdón, anotar la temperatura a la cual comienza la destilación. Al finalizar, darnos cuenta, chicos, de que como el sistema está muy caliente, no desarmarlo inmediatamente, sino que dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Para eso retiro la fuente de calor y dejamos que este se comience a enfriar. Adicionalmente, no dejar que el balón se seque o se encuentre vacío, porque lo contrario puede causar esta explosión del material de vidrio porque está completamente seco. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos queremos hacer una destilación de dos componentes con un punto de ebullición bastante cercano y no podemos utilizar la destilación simple? Aquí viene la destilación fraccionada que me permite, en este caso, trabajar con soluciones cuyo punto de ebullición es menor a 30 grados centígrados. Y eso lo hace a través de una torre empacada que puede ser lana de vidrio o sí, lana de vidrio que facilita el contacto con lo que sería el líquido de menor volatilidad y lo concentra, de manera que el componente más volátil se pueda evaporar y condensarse con una mayor
pureza que, a diferencia de la destilación, que parte de los dos componentes se iba, en la destilación fraccionada trataríamos de purificarlo aún más. Vamos viendo el video para entender un poco lo que conlleva esa parte de la destilación fraccionada. Distillation is one of the most commonly used techniques for purifying liquids in laboratory settings, and accounts for up to 95% of all industrial separation processes. This method separates and purifies liquids based on their volatility, or the tendency for its molecules to escape from the liquid phase as gaseous vapor. To distill a solution, it is heated until the most volatile compounds begin to vaporize. The resultant vapors are then condensed into a purified liquid known as the distillate and collected. This video will review the principles. Perdón, se me abrió esto de aquí. Principles behind simple and fractional distillation and typical laboratory distillation apparatuses, as well as demonstrate an example fractional distillation procedure. Finally, applications of distillation will be covered. When a liquid is heated, the kinetic energy of its molecules increases, causing some of the molecules to transition from the liquid into the gaseous state. This process, called vaporization, increases the vapor pressure above the liquid relative to the atmospheric pressure. The temperature at which the liquid's vapor pressure equals the surrounding environment's air pressure, at which point bubbles of vapor form within the liquid, is known as its boiling point. Above this temperature, the liquid will completely vaporize into a gas. In a simple distillation, a mixture is heated in a flask, and the resultant vapors pass into a condensing column, where they are cooled and condensed into a liquid called the distillate. This method uses just one vaporization condensation cycle, and generates pure distillates from both mixtures of liquids and solids, and mixtures of liquids with vastly different boiling points. Mixtures of liquids with boiling points differing by less than about 30 degrees cannot be completely separated using simple distillation. The distillate composition, however, can be predicted using a boiling point diagram, which plots temperature as a function of liquid and vapor composition. For example, an equal mixture of cyclohexane and toluene has a boiling point of 90 degrees, resulting in a vapor composition of 80% cyclohexane and 20% toluene, yielding an 80% pure distillate. The boiling point diagram predicts that a second vaporization condensation cycle achieved by boiling the 80-20 distillate results in a 95% purity. Miren esa parte importante, y eso es muy chévere, porque como vimos en el video de ciclohexano y tolueno, a pesar de que estoy trabajando en un punto de ebullición entre 81 y 111, que podría decirse que tiene la diferencia de 30 grados centígrados, el destilado aún así tiene una proporción de 80-20 de ciclohexano. De hecho, en el video me sale 63 y 37%. Entonces, a pesar de que yo controlo la temperatura de ebullición, el destilado tiene una proporción del otro componente. Entonces, si yo quiero aún así purificar aún más ese destilado, lo que puedo hacer es que el destilado lo concentro en otro balón de destilación, armo otro sistema de destilación simple y condenso esa mezcla de ahí para poderla purificar aún más. Entonces, ya no hablamos de un ciclo de destilación, sino que hablamos de varios ciclos de destilación para poder aumentar la pureza de ese componente. Y eso es lo que se conoce como platos teóricos. Y este sistema o esta forma de llamarla platos teóricos es lo que usualmente ingenieros específicamente especializados en el tema de diseño de torres de destilación se encargan de hacer los cálculos para decir cuántos platos teóricos yo necesito para poder llegar a la pureza de un componente. Entonces, ustedes verán en industrias o si han ido a las refinerías, existen torres de destilación gigantes. Entonces, esas torres de destilación está compuesta de platos teóricos dependiendo de la cantidad de componentes que queramos separar y también de la pureza del componente que queramos obtener.
Entonces, cada plato teórico corresponde a un componente de destilación que queremos separar y también me permite aumentar la pureza de los demás componentes de interés. Entonces, esa forma de platos teóricos la podemos ver a nivel laboratorio, la podemos ver evidenciada con una columna de fraccionamiento, que es la que va a explicar aquí a continuación con respecto a la destilación fraccionada. Each consecutive cycle, referred to as a theoretical plate, increases the purity of the distillate, where 3 theoretical plates result in 99% purity. Although it is possible to generate this by chaining multiple simple distillation apparatuses together, fractional distillation achieves this more efficiently. The setup adds a fractionating column between the starting flask and the condenser. This column is typically filled with glass beads or metal wool, providing a large surface area for the liquid to condense and re-evaporate onto numerous times. This generates a large number of theoretical plates. As vapors rise through the column, a ring of condensate forms and slowly moves up as the vapors separate across the theoretical plates. When the vapor reaches the top of the column, the molecules with the highest volatility pass into the condenser, where they're collected as a high-purity distillate. Now that we've reviewed the basic principles behind distillation, let's walk through an example procedure for a cyclohexane toluene mixture. Begin by assembling the components of the fractional distillation apparatus in the fume hood. Place the heating mantle and stir plate on top of the laboratory jack at the foot of the retort stand, and raise everything 8 inches with the jack. Attach 3 clamps to the retort stand. Position the round-bottomed flask so that it fits snugly into the heating mantle, and secure it to the retort stand. Add a magnetic stir bar to the flask. Place the fractionating column on top and secure it. Fit the Y adapter into the top of the fractionating column. Secure it to the retort stand with a clamp, and then secure the ground glass joint between it and the fractionating column with a Keck clamp. Fit the condenser into the downward sloping arm of the Y adapter and secure the joint. Connect a tube from the water source to the bottom connection on the condenser. Connect a second tube from the upper condenser connection to the water return port. Secure the tubing, turn on the water, and verify that water flows through the condenser. Add a collection adapter to the condensing column. Secure this joint with a Keck clip and place a graduated cylinder beneath it. For added stability, clamp the condensing column to a second retort stand. Before installing the thermometer, lower the flask. Use a funnel to fill less than half of the flask with the starting mixture. Raise the flask, fitting it back into the fractionating column and securing it. Finally, fit the thermometer into an adapter and place it into the remaining port of the Y adapter. Adjust the height of the thermometer bulb, situating it just below the sidearm of the Y adapter to ensure accurate vapor temperature readings. Now that the apparatus is set up, we can begin the distillation procedure. Turn on the hot plate, gradually increasing the temperature and heating the mantle until the starting mixture begins to boil. Adjust the hot plate temperature as needed to ensure that the mixture continues to boil, maintaining a constant vapor temperature for the first 2 minutes of the distillation. Watch as the condensation ring forms and rises to the top of the column. When the first drops of liquid condense and drip into the graduated cylinder, record the vapor temperature. Keep the vapor temperature constant by adjusting the hot plate setting until drops fall from the condenser at a rate of 1 to 2 per second. For each 2 milliliter increment of distillate volume, record the vapor temperature. After 4 milliliters have been collected, record the vapor temperature and then quickly replace the partially filled graduated cylinder with an empty one. Save the 4 milliliter sample in an individually labeled vial for future analysis. Continue recording vapor temperatures at 2 milliliter intervals and saving distillate samples at 4 milliliter intervals until the vapor temperature drops significantly and the mixture stops boiling. Turn off the hot plate and the water running to the condenser.
The distillation of cyclohexane is now complete, and the 4 milliliter distillate samples can be prepared for NMR analysis. Evaluate the purity of both the starting mixture and the distillate using NMR spectroscopy, a common technique for assessing the composition and purity of mixtures. In our example, the NMR spectrum of the initial mixture shows the characteristic peaks associated with both toluene and cyclohexane. The NMR spectra of the first distillate we collected after fractional distillation, however, was pure cyclohexane. Esa es una tecnología de caracterización de sustancias. Entonces, basado en la intensidad del espectro que recopila, se da cuenta de que al inicio yo tenía bastante concentración de tolueno y por ende obtenía los dos picos característicos de tolueno y el pico de ciclohexano. Pero luego de hacer una destilación por fraccionamiento, vemos que el pico de tolueno casi que no es perceptible, entonces tengo mayormente concentrado lo que es ciclohexano. Y puedo darme cuenta que la destilación por fraccionamiento fue efectiva para poder purificar aún más la concentración del ciclohexano sin necesidad de hacer etapas teóricas de destilación simple, como vimos en el video. Ahora, para adelantarnos un poquito, ¿cuáles son las aplicaciones de esta destilación fraccionada? Eh, Cuando queremos nosotros destilar etanol, por ejemplo, fermentamos alcohol a través de una fruta y queremos destilar ese etanol o ese compuesto alcohólico, vemos que no solamente tenemos etanol, sino que podemos tener concentraciones de propanol, agua, metanol. Entonces, si nosotros queremos destinar ese alcohol para el consumo humano, debemos retirar todos esos componentes tóxicos, principalmente el metanol. Entonces ustedes se preguntarán qué pasa con el alcohol adulterado. Ese alcohol adulterado no ha pasado por un proceso de destilación fraccionada y por ende tiene trazas de metanol. Entonces, estas trazas de metanol es lo que nos provoca esos efectos secundarios del alcohol adulterado, que es la ceguera, etcétera. Entonces, cuando no existe esta destilación fraccionada para retirar las trazas de metanol, se produce lo que es el alcohol adulterado. Adicionalmente, el etanol también sirve como para combustible y sabemos que como combustible no debe tener nada de contenido de agua. Entonces, a pesar de que el etanol tiene un punto azeotrópico, yo puedo concentrarlo por destilación fraccionada y puedo incluso retirar esa agua en su mayor proporción a través de esta destilación. Pero posterior a eso, como vimos que el punto azeotrópico justamente se sitúa al 95% de concentración de etanol y 5% agua, yo necesito usar otros métodos de separación que puede ser por absorción, por extracción líquido-líquido, principalmente o destilación reactiva también hay, o principalmente para no quedarme en este punto azeotrópico y poder concentrar en su mayoría el etanol, que sí se ha dado, sí se puede concentrar el etanol incluso hasta un 96%, pero ya no tengo que depender ni de la destilación fraccionada ni la destilación simple, sino que debo usar otros métodos de extracción más efectivos para poder concentrar el etanol a una mayor pureza. Bien, entonces, en la destilación fraccionada, la principal ventaja es que el punto de ebullición, la diferencia de punto de ebullición de los componentes debe ser menor a 30 grados centígrados, por lo tanto es más viable que hacerlo en una destilación simple. Y en sus componentes vemos que tenemos un balón de destilación, una columna de fraccionamiento, el condensador, y a su vez tenemos dos soportes universales, uno para agarrar lo que sería el condensador y el otro que sería para la columna fraccionada y el balón de destilación. A su vez tenemos un codo de destilación para recolectar lo que sería el destilado y una probeta o un recipiente recolector. Bien, entonces, otra aplicación importante de la destilación fraccionada es que podemos nosotros separar combustibles que están contenidos dentro de lo que es el aceite crudo o el petróleo. Entonces, ustedes habrán visto, si se han ido a Salinas o Esmeraldas, las columnas de destilación de esos hidrocarburos. Entonces, no únicamente contienen petróleo, sino que tienen otros componentes que puede ser diésel, nafta, lubricantes, parafina, gasolina, combustibles de aviación. Entonces, para poder separar esos componentes, utilizo una columna fraccionada y mediante sus platos teóricos recolecto por cada salida, dependiendo del punto de ebullición que he medido en cada plato teórico, y recolecto esos componentes. Eh, es una aplicación directa de la destilación fraccionada. Y como les mencionaba, cada componente ejerce una presión parcial al sistema.
Entonces, como tenemos aquí algunas soluciones, la presión parcial que ejerce cada componente, yo la puedo sumar y obtengo la presión total del sistema o la ley de Dalton. Y cada presión parcial está definida con la presión de vapor del componente y la concentración molar de ese componente en la solución, que era algo que ya habíamos conversado con la destilación simple. Entonces vemos en ese diagrama cómo depende la presión de vapor con respecto a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor es proporcional y por ende comienza a aumentar hasta llegar a la presión atmosférica que decimos que es donde ocurre el punto de ebullición. Por ejemplo, a los 760 Torricelli, que es una atmósfera, la presión atmosférica, vemos que ese líquido comienza a hervir a 60 grados centígrados. Y yo puedo definir el punto de ebullición de este líquido a una atmósfera a través de esa curva de dependencia de presión de vapor y temperatura. Entonces, si hablamos de un componente puro, la temperatura a la que hierve esta solución es constante siempre y cuando no se modifique la presión total del sistema. Y el punto de ebullición, cuando hablamos de un líquido que tiene impurezas volátiles o no volátiles o de una mezcla en sí, vemos que ya no se trabaja en un punto, sino que ocurre en un rango de ebullición bastante amplio. Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando hablamos de mezclas homogéneas que tienen diferentes puntos de ebullición. Bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? eh, ya se nos acaba la clase, pero tienen este programa o esa página en internet donde ustedes pueden armar un sistema de destilación simple y una destilación fraccionada. En sus informes yo quiero que armen este sistema de destilación simple en esa página y lo coloquen, le tomen captura, lo guarden la foto y lo coloquen dentro de esos informes para decir que ustedes armaron el sistema de destilación simple. Adicionalmente, con el video que ya vimos, que era de ciclohexano y tolueno, van a reportar los datos que da el video en su informe de laboratorio. Asimismo, como yo les mostré en el Excel, quiero que ustedes hagan esta tabla y hagan ese gráfico y discutan el gráfico TXY, qué pasa con el comportamiento del tolueno, qué pasa con el comportamiento del ciclohexano, cuánto fue lo que se pudo obtener, qué se puede decir de la destilación simple para obtener esa concentración de 63% ciclohexano, 37% tolueno. Quiero que todo eso ustedes lo hagan en un informe de laboratorio discutiendo los resultados de la destilación simple de ese video. Y ese informe quedará para la siguiente clase, es decir, aquí en 7 días, que creo que cae 3 de diciembre, sí, cae 3 de diciembre. Y eso es lo que van a subir. Preguntas, chicos. No hay preguntas, quedó todo claro. Bien. Adicionalmente, chicos, antes de irnos, queda pendiente una actividad que es el video. Ese video se los voy a estar publicando en esta semana, pero no va a ser para esta, sino que se las quiero dejar en una semana donde no tengan que subir informe. Pero ya creo que se los voy a ir publicando para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer, se pongan de acuerdo con sus compañeros y puedan presentar el video. Pero es básicamente identificación de propiedades físicas de un componente. A cada grupo he asignado un grupo funcional, entonces tienen que revisar cuál es el grupo funcional que les tocó, buscar un solvente que tenga ese grupo funcional y que sea fácil de conseguirlo en casa y ahí tienen que investigar también cómo identificar las propiedades físicas de ese componente para que ustedes lo repliquen en casa. Entonces ahí en la plataforma cuando se lo suba, les puse unos ejemplos para que ustedes se guíen. No tiene que ser algo complejo. El video tiene que ser máximo 3 minutos, máximo 5 minutos, en un rango de 3 a 5 minutos, donde expliquen cómo se hizo esta experimentación. Bien, chicos, como está todo explicado y no hay preguntas, voy a dar por terminada la clase, chicos. Entonces, cualquier consulta adicional me pueden ir haciendo. Nos veremos en la siguiente clase. Sí, pregunta. Alguien me dice una pregunta. Sí, Natalie creo que tiene una pregunta.
Sí, recuerden que en la siguiente clase tenemos la participación. Pueden explicar un resumen, algo de lo que yo dije. Si ustedes se traban, yo les hago preguntas para tratar de que recuperen su participación. Bien, chicos, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta aquí. Que tengan un bonito día. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos.